Aló, ¿me están escuchando? Aló, aló, ¿me están escuchando? Nada. Aló, aló, buenas tardes. Eh, Buenas tardes, doctor Silva. bueno, dado el tiempo que nos perdimos casi 27 minutos en los problemas técnicos, te voy a comenzar rápidamente con la presentación de la ponencia. En primer lugar, pues digamos que nosotros seleccionamos uno de los temas del CLAR
y ese tema era el de gestión local y descentralización desde la perspectiva del desarrollo sostenible de las ciudades. El tema escogido también por los panelistas era fortalecer la participación, descentralización y gestión de los gobiernos locales, innovar, modernizar, capacitar y mejorar el desempeño. En consecuencia, el título del panel fue El desarrollo sostenible de la ciudad de Bogotá a través de la gestión y la descentralización antes y después del COVID-19. Por favor, la siguiente. Y respondiendo a una de las preguntas precisamente del mismo subtema, ¿de qué manera se vinculan las ponencias individuales con el tema propuesto y cuál es la relación con el área temática? Entonces, los subtemas de los panelistas sobre Bogotá se trabajó la descentralización, la política pública sobre la pandemia, finanzas públicas y la gestión pública. La primera ponencia es la de aquí, la del coordinador del panel, José Silva, que trabajará las finanzas públicas de la ciudad de Bogotá como base de la centralización y la gestión del gobierno local para fortalecer la participación, innovar, modernizar, capacitar y mejorar el desempeño. La siguiente, por favor. En el caso de Nancy Ospina, ella presentará la política pública de la pandemia en la ciudad de Bogotá, del gobierno nacional a los territorios, departamentos y municipios. El profesor Duarte presentará la gestión en Bogotá en momentos de la actual crisis socioeconómica y Roberto Ariza la descentralización fiscal digamos, en Colombia y algo de Bogotá. Entonces, voy a iniciar con la mía, con la de, bueno, antes de comenzar con las ponencias, entonces aquí está un panorama de la ciudad de Bogotá para las personas que nos están viendo en otras partes del mundo. Bogotá es una ciudad con una población de 7.743.955 habitantes, su densidad es de 4.907 habitantes por kilómetro cuadrado y la población urbana de 7.412.566 habitantes. Este es entonces un panorama muy general de Bogotá. Continuamos. Entonces, este es el título de mi ponencia, las finanzas públicas de Bogotá, la descentralización y la gestión del gobierno local para fortalecer la participación, modernizar, innovar, capacitar y mejorar el desempeño. José Silva, que es profesor titular de Planta de la SA. Seguimos, por favor. La introducción. La introducción básicamente lo que hacemos referencia acá a la constitución política y a lo que establece la constitución política en relación con los entes territoriales, entre esos el Distrito Capital de Colombia, Bogotá. Entonces, en el artículo primero se establece que Colombia es un Estado social de derecho organizado en forma de república unitaria, descentralizada, con autonomía de sus entidades territoriales, por supuesto, de la ciudad de Bogotá. En el artículo 286 establece que son entidades territoriales los departamentos, los distritos como Bogotá, los municipios y los territorios indígenas. El artículo 322, Bogotá, capital de la República, del departamento del departamento de Cundinamarca, se organiza como distrito capital. Y en el artículo 356 nos habla de que a iniciativa del gobierno y por ley se fijarán los servicios a cargo de la nación y de las entidades territoriales y se determinará el situado fiscal de los ingresos corrientes de la nación, que será cedido a los departamentos, al distrito capital y municipios para financiar la educación preescolar, primaria y secundaria, los servicios de salud con especial atención a los niños. La siguiente, por favor. Voy a tocar en esta ponencia 3 puntos. La descentralización fiscal, que es como digamos la parte más general, las finanzas públicas de Bogotá y luego el problema de la gestión y los resultados de esa gestión en beneficio de la población. Entonces, en cuanto a la descentralización, digamos que esta descentralización se inicia ya en el siglo XX, para no remontarnos más atrás, el siglo XX. En 1905, mediante el decreto 29, el presidente Reyes convoca a la Asamblea Nacional, esa institución del Congreso, porque esta no le había aprobado el presupuesto. Y con esa política fiscal de Reyes, porque el país, a consecuencia de la guerra de los 1000 días, pues estaba en un gran desequilibrio fiscal. Entonces, esta política, a partir de 1905, lo que se hace en materia fiscal es aumentar el impuesto de aduanas al 70% y elevar los recaudos, nacionalizando algunos tributos como licores, cigarrillos, renta
o que en esa época se denominó renta de pieles y la renta al tabaco. Recordemos que en el siglo XIX Colombia dependía de impuestos básicamente a las exportaciones, impuestos de aduana. En 1913 los Estados Unidos establece el impuesto a la renta, nosotros lo establecimos 5 años después, en 1918, y con eso va a cambiar el panorama de los impuestos en Colombia a partir de 1936. Pero aquí la nación tenía un problema, entonces nacionalizó esos impuestos municipales y territoriales para aumentar sus ingresos, y solamente ya se va a establecer una dinámica diferente de los impuestos territoriales y la cesión de los ingresos corrientes de la nación a partir del año 68, 71 y 1983, como veremos enseguida. Siguiente, por favor. Entonces, por el acto legislativo de 1968 se contrató la misión Musgrave, del profesor Richard Musgrave, y con base en esa misión se establece la ley 33 del 68, por la cual se cedió el 10% del impuesto a las ventas a los departamentos y al distrito capital a partir del año 69. Dice el año 71 el 30%, se distribuye un 30% esos recursos del impuesto a la venta, así 30 en partes iguales y el resto según el número de habitantes. Los departamentos deberían destinar el 50% a los municipios en proporción al número de habitantes. Con la ley 46 del año 71 del gobierno Pastrana se reglamentó los recursos del situado fiscal que posteriormente se formalizan con la ley 12 de 1986, se formalizan ya no impuesto a las ventas, sino ya los ingresos corrientes de la nación, el porcentaje que la nación cede a los departamentos para salud, educación y propósito general, agua potable, cultura, recreación y deporte. Entonces la ley 12 modifica el mecanismo de distribución y competencias y transferencias, participación de recursos del gobierno nacional, aumento progresivo de la cesión del IVA del 30 hasta el 50% en 1992, según el tamaño de la población en municipios, y el 74.2% de los recursos debería destinarse a gastos de inversión, obras de infraestructura y otro porcentaje de libre disponibilidad. La siguiente, por favor. Con la ley 14 ya se formalizan los impuestos de los territorios, departamentos y municipios. Esta ley regula los diferentes impuestos a cargo de los departamentos, distritos, municipios de Colombia. La Constitución Política de 1991 entonces establece ya un panorama diferente para la distribución de los recursos, la cesión de los ingresos corrientes de la nación para departamentos y municipios y por supuesto para el distrito capital de Bogotá. La primera ley es la ley 60 de 1993, posteriormente la 715 y la 1176 de 2007. Y con estas leyes entonces se establece el sistema general de participación. La última es la 1176 del 2007 y con esa ley entonces se establece ya los recursos que la nación cede a los departamentos, repito, para el sistema general de participación, que es educación, salud, agua potable, cultura, recreación y deportes. Otras leyes que modificaron estos impuestos fue la ley 223 del 95, que redefine los elementos de los impuestos al consumo de acuerdo a los estándares internacionales. La ley 788 del 2002, que hace una revisión de los impuestos territoriales, y la 1816 del 2016, que establece un nuevo régimen de impuesto al consumo de licores. La 1819 del 2016 define algunos elementos de la base gravable del impuesto de industria y comercio. Seguimos, por favor. Con los actos legislativos, pues se hicieron las reformas a las transferencias de los ingresos corrientes de la nación, porque se suponía, el gobierno esgrimía, que con cada reforma tributaria que se hiciera, pues aumentaban también los tributos territoriales. Estas reformas siguientes es para tratar de disminuir los ingresos corrientes de la nación, el porcentaje a los municipios y departamentos y al distrito de Bogotá. Entonces viene la ley 715, que es la del 2001, que deroga la ley 60 y redefine
los impuestos, parte de los impuestos que van para el Sistema General de Participación. La ley 617, que también es otra ley importante, que es la de saneamiento fiscal territorial, casi que la regla fiscal para departamentos y municipios, o sea, el equilibrio entre ingresos y gastos. La 1176 del 2007, que regula el nuevo Sistema General de Participación y que actualmente está vigente. La siguiente, por favor. Esta es en términos generales, ese Sistema General de Participación. La distribución sectorial, el 90% para educación, salud, agua potable y propósito general. La educación, entonces, para educación 58.5, para salud 24.5, para agua potable 5.4 y propósito general, que es recreación, cultura y deporte. Y por el otro lado, unas asignaciones especiales del 4% para resguardos indígenas, para la ribera del río Magdalena, para el fondo de pensiones territoriales y para alimentación escolar. Este es el sistema entonces general vigente desde el año 2007. Seguimos, por favor. Pasando al segundo tema, las finanzas públicas de Bogotá. Pues las finanzas públicas durante la pandemia, en Colombia pues, se redujeron los ingresos y aumentó el gasto público para atender la pandemia, y Bogotá no fue la excepción. Aquí están en términos generales los ingresos. Por ejemplo, los ingresos de la nación de Bogotá fueron de 14 billones en el 2018, 15 billones, 15.3 billones en el 2019, y en el 2020 que 15.2 billones de ingresos. Los impuestos que más aportan a la ciudad, en primer orden está el impuesto unificado, que por ejemplo para el 2021 es de 3.5 billones de pesos. El segundo impuesto es el predial, el impuesto predial unificado, 3.5, los vehículos automotores 712, y el impuesto, por aquí está el impuesto predial unificado de vehículos. Bueno, el de industria y comercio, que está más abajo, que es de 4 billones de pesos. Estos son los principales impuestos. Entonces, repito, el principal es industria y comercio, luego el predial unificado, y finalmente el tercer impuesto es el impuesto de vehículos. Estos son los tres principales impuestos. Seguimos a la siguiente, por favor. Estos son la estructura de los impuestos, tanto del orden nacional como departamental y municipal. A nivel municipal, entonces siempre se dividen los impuestos corrientes, los ingresos corrientes, o los ingresos en este caso, del distrito especial, por ejemplo, en ingresos corrientes e ingresos y recursos de capital. Los ingresos corrientes se dividen en tributarios y no tributarios, y los tributarios, a su vez, en impuestos directos e indirectos. Esto es y los recursos de capital ya son los recursos del superávit fiscal y los recursos del crédito al que la nación pues recurrió en gran forma, pero también el distrito capital pues ha venido aumentando sus recursos del crédito, o sea, de crédito tanto interno como externo. Seguimos, por favor. Las transferencias de la Administración Central en el 2018. Entonces, lo que le hicieron, las transferencias que le hace a la Nación a Bogotá, básicamente, por ejemplo, en el 2018 fueron de 2 billones 983, en el 2019 308, en el 2020 223, en el 2021 3 billones 524. Entonces está ahí lo de educación, que es lo que más se lleva recursos, lo de salud, propósito general, restaurantes escolares, agua potable, saneamiento básico, y 15% del sistema de participación para otro tipo de gastos. Pero básicamente en todo esto lo que distribuye, lo que ha venido distribuyendo la nación en esta época. Seguimos, por favor. El presupuesto total de Bogotá, en el 2019 los ingresos corrientes 11.1 billón, 11.4 en el 2020 y en el 2021 17. Ahí están también las transferencias y los recursos de capital para un presupuesto total de 23
billones 980 mil millones de pesos. Y los principales gastos, pues en funcionamiento 3 billones, en servicio la deuda 587 mil millones y para inversión 20 billones en el 2021. Seguimos, por favor. Presupuesto anual de ingresos y gastos. Entonces, ya para el 2022, el presupuesto que está pasando y que en estos días se somete a aprobación del Consejo, está pasando un presupuesto para el 2022 de 28 billones de pesos. De esos ingresos corrientes, 17.56 billones, de recursos de capital 10, en gasto, pues los mismos 28 billones, en funcionamiento 3, en servicio de la deuda 702 mil y en inversión 24 billones. Seguimos, por favor. Administración central, los ingresos en el 2022 está programado 21.9, casi 22 billones de pesos, de ingresos tributarios 10 y de ingresos no tributarios 5. Gastos totales 3 billones, 3.6, casi 7 billones, gastos de fundamento 3.1, gastos financieros 461 millones, déficit, bueno, el otro es en realidad deuda, lo de la deuda, que 3.8 billones, inversión 22 billones de pesos. Seguimos, por favor. Presupuesto anual de ingresos y gastos, total de renta, entonces 28 billones, de administración central dispone de 25 billones, en ingresos corrientes 16, recursos de capital en 9 billones, de estar para los establecimientos públicos 2.6, en gastos totales 28, pues también lo mismo que los ingresos, para que sea un presupuesto equilibrado, la administración central 18, gastos de funcionamiento 1.7, servicio de la deuda 582 mil millones, inversión 16.5 billones, establecimientos públicos 9.7 billones, gastos de funcionamiento 1.7, bueno, en fin, servicio de la deuda 120 mil millones, inversión 7.8 billones de pesos. Seguimos, por favor. La administración central, la composición de ingresos para el 2022, cupo de crédito 15%, ingresos tributarios 40.6, ingresos no tributarios, sistema general de participación 7.8, sistema general de participación 14.3. Seguimos. Composición de gastos, los principales gastos entonces son la inversión, que tiene el 85.2%, servicio de la deuda 2.7%, funcionamiento 12.1%. Seguimos, por favor. Inversión por sectores, entonces para cultura 0.70, seguridad 0.59, 0.59, gastos públicos 0.19, para la mujer 0.10, planeación 0.5, y estos son como los principales gastos. Obviamente vienen los gastos para atender los problemas de los rezagos de la pandemia, como son subsidios a los habitantes de calle, a los ancianos, a los estudiantes, para matrícula cero, para que sean a las universidades públicas. Seguimos, por favor. Y cerramos con el modelo integrado de planeación y gestión en Colombia, que en este modelo se está aplicando para la nación y para todos los entes territoriales. Y se está aplicando con el supuesto de acercar el Estado, acercar más el Estado al ciudadano y responder a las necesidades de los ciudadanos a través del valor público. Entonces, el modelo integrado de planeación y gestión es una estrategia que orienta la acción de los actores públicos para generar el mayor valor público posible a través del uso de instrumentos de gestión en forma colectiva, coordinada y complementaria, con el fin de que las instituciones públicas generen los cambios sociales con equidad y en forma sostenible en beneficios a la población. Entonces se refiere aquí a los resultados que un Estado debe alcanzar, tanto observables y medibles, para dar respuesta a las necesidades o demandas sociales. Se parte de una situación social inicial, se genera valor público para así lograr una situación social mejorada. Siguiente, por favor. La cadena de valor público. Entonces, en el proceso de generación de valor público,
la cadena de valor se utiliza como herramienta principal para representar las intervenciones públicas y sus elementos, insumos, procesos, productos, efectos, impactos están medidas por la eficiencia, la eficacia, la ejecución de los resultados. Entonces aquí vemos esa cadena de valor en cuanto a insumos, procesos, productos, efectos e impuestos. Entonces están los recursos financieros, la ejecución, los productos que básicamente son productos para resolver problemas sociales, la regulación por las normas y el impacto, los resultados de medir si la población de habitantes de calle, los ancianos y demás, pues han recibido los suficientes recursos y si se ha superado, y sobre todo en esencia la pobreza extrema y la situación de los habitantes de calle. Seguimos, por favor. Esta es la estructura general de la capital de la República, en el que están todas las secretarías, los institutos que ejecutan el presupuesto público. Entonces, para mirar que algunas secretarías, por ejemplo, algunas secretarías como la planeación, y está ahí el Instituto de la Mujer, el habitante de calle, o sea, cómo cada una de estas tipos de secretarías y cada uno de esos institutos tienen responsabilidades, por ejemplo, recreación y deporte, por la recreación, de cómo se hacía la recreación, las instrucciones para que la gente saliera a los parques públicos a hacer ejercicios, lo de la mujer, lo de habitantes de calle, el problema de las vacunas, de la salud, o sea, todos los programas de una u otra manera, las instituciones correspondientes tienen que ejecutar estos recursos y son las responsables de la ejecución. Y por el lado izquierdo están todas las alcaldías menores de Bogotá, en los cuales esos alcaldes pues también tienen el objetivo de ayudar a resolver los problemas de cada una de las comunas o localidades de la capital. Seguimos, por favor. Los ejes de intervención para el rescate, la vigencia del 2022. Entonces están los recursos y las diferentes actividades, por ejemplo, acceso a educación superior, que es básicamente la matrícula cero para algunos estudiantes, aunque de hecho en pregrado pues no es que se pague una matrícula muy elevada, pero sí se estableció una matrícula cero también con ayuda de los aportes del gobierno nacional. La generación de empleo, y emprendimiento, pues algunos programas son del nivel nacional para ayudar a jóvenes entre 18 y 28 años, a las mujeres, para consecución de empleo. Entonces se ha sucedido las nóminas con determinados porcentajes para que los que empleen a las personas en estas edades, pues entonces reciban esos auxilios en nóminas y en el pago de prestaciones sociales. La infraestructura local, pues la de hecho, pues hay que seguir ampliando también esa infraestructura en esencia el mantenimiento de vías y demás. Lo otro es las transferencias monetarias, o sea, la asistencia social se hace a través de transferencias en especie, que es lo que hace la administración pública con escuelas públicas, hospitales públicos, donde la gente puede hacer esos servicios. Y la otra son las iglesias, los transferencias monetarias, que son auxilios en dinero a diferentes sectores de la población plenamente identificados. El otro es el sistema de cuidado, básicamente de salud, hogares de paso para la gente que no tiene donde dormir, y a los habitantes de calle para ayudarlos. Y en fin, todos esos son programas sociales de auxilio, pero también a la alimentación de los hogares pobres. La gente ponía un trapo rojo en sus ventanas para identificar las que estaban pasando hambre, que necesitaban. Entonces, con estos auxilios se les ayuda a mejorar en parte sus problemas, porque los auxilios tampoco no eran grandes, pero en algo ayudan a mitigar sus problemas de pobreza extrema. Y lo otro era lo de salud, por la atención, la compra de camas UCI, vacunas, en fin, medicamentos
y ayuda al punto que hoy llegamos prácticamente con muy pocos contaminados. En Bogotá prácticamente en los últimos días no se han presentado muertos y la contaminación es muy baja. Seguimos, por favor. Entonces, en el 2018 ya terminó. Mejor resultado de desempeño de Bogotá por encima de ciudades como Medellín, Cali y Bucaramanga, que en ese orden son las ciudades en número de habitantes que le siguen a Bogotá. El informe de gestión del nuevo contrato social ambiental, la Alcaldía de Bogotá en enero 31, logros transversales, participación ciudadana, creación de 6 mesas de participación. En lo rural, 5 logros, o sea, atención a la población rural, o sea, la población circunvecina aquí al área urbana de Bogotá. En el sector de ambiente, acciones para mejorar la calidad del aire, de los cambios de hábitos para mitigar el cambio climático, el día sin carro, protección animal, se respetan todas las formas de vida. O sea, son diferentes programas para de una u otra manera hacer una ciudad mucho más amigable y vivible. Seguimos, por favor. En el sector de la mujer, eliminar y prevenir la violencia de género, garantizando el acceso efectivo a la justicia, incorporar y proponer acciones a partir de los enfoques de género y diferencia. Y en el sector gobierno, diálogo social, herramienta para construir confianza en las manifestaciones sociales. 13, acciones pertinentes, fortalecer la participación de los ciudadanos en las decisiones de sus localidades. En salud, avances en infraestructura, servicios de atención en salud. En el sector de educación, avances en estrategias para la educación media y superior, cierre de brechas en calidad, cobertura y competencia. Y en el sector de integración social, espacios para todos, acciones claves con diferentes poblaciones. Creo que ya termino con esto. Muchas gracias. Entonces, más adelante quedaremos pendientes de las respectivas preguntas. Bueno, ya por ahí cultura y gestión pública, por la transparencia, contratación por mérito, gobierno abierto, atención al ciudadano víctima de paz y reconciliación, y lo de las tecnologías de la información y la comunicación. Estos son con los principales apartes que quería mostrarles en esto. Me tocó de rapidez por el tiempo que perdimos. Muchas gracias. Entonces, si quería el Bianancio o el profesor Duarte. Buenas tardes. ¿Sigo yo, profe? Sí, por favor. Listo. Voy a compartir pantalla. Buenas tardes para todos. Mientras comparto pantalla. Bueno, mi tema. Pantalla. Vamos a compartir pantalla acá. Ya. Bueno, buena tarde. Mi nombre es Nancy Ospina Díaz. Soy funcionaria de planta de la Escuela Superior de Administración Pública. Y mi tema, y por eso tiene que ver con la política pública de la pandemia de la ciudad de Bogotá, el gobierno nacional, los territorios, departamentos y municipios. Bogotá, como lo acaba de señalar el profesor Silva, pues Bogotá es la capital de Colombia, una ciudad con cerca de 8 millones de habitantes, con una diversidad poblacional compleja, cuenta con 20 localidades, 4 de ellas con la población más densa, inclusive tiene población que supera en número de ciudades capitales, igual que Colombia. Bogotá es el centro, el núcleo político, económico y administrativo del país, con una importante actividad comercial, turística y en materia de transporte. Por ello, le hace partícipe en el Producto Interno Bruto Nacional con un 26%. Venía con un comportamiento económico aceptable hasta el 2019, inclusive comienzos del 2020 en marzo, impulsada principalmente por el crecimiento de sectores de comercio y transporte y también de la administración pública. Esta pandemia ocasionó pues un descenso en estos niveles de crecimiento y desarrollo, pues que hasta ahora a segundo semestre del 2021 pues viene repuntando un poco lento debido ya a
las vacunas un poco generalizadas y la vuelta de las actividades comerciales y financieras del país, y básicamente en Bogotá. Un importante número es que el crecimiento del PIB entre los años 2018 y 2019 fue el más alto que en el nivel nacional, dinamizado, como lo señalábamos, con los sectores económicos, excepto la construcción, que viene en un movimiento un poco lento en la última década. En el mercado laboral, la tasa del desempleo, por consiguiente, pues es una de las importantes. Bogotá registra un 10.9% inferior a la registrada en las 3 principales ciudades del país, debido pues a la dinamización, como lo explicaba, del comercio, de la industria y del sector de la construcción, inclusive así como el transporte. Bien, estos son algunos datos que son importantes tener en cuenta, y es por qué ocurrió el incremento o se desarrolló el tema de la pandemia en Bogotá. Es que Bogotá, como lo señalábamos anteriormente, pues tiene una de las localidades, una población más densa del país. Tiene, por ejemplo, localidades como Suba, con una población de 1.348.372 habitantes, que supera la población inclusive de Barranquilla, que es una ciudad capital de Atlántico. Kennedy es otra de las localidades más importantes, más grandes que tiene Bogotá. Tiene una población de 1.252.014 habitantes, que supera la población de Cartagena. Una ciudad también capital, ciudad capital de Bolívar. En Gativá, Bosa y Ciudad Bolívar, 3 otras localidades, supera la población de ciudades capitales como Bucaramanga, Villavicencio, Ibagué, Manizales. Al interior de esas localidades también se registra una situación también un poco compleja, porque la mayoría de ellas tienen temas de nivel socioeconómico 1, 2 y 3, lo cual significa pues que hay también un tema de informalidad, hay un tema de hacinamiento, si se quiere, en algunas de las ciudades, y particularmente en estas localidades, como vemos ahora, que fueron la mayor cantidad de casos positivos en la ciudad, porque Suba, por ejemplo, concordante con la cifra de arriba, registró el 15.3% con 240.954 personas contagiadas. Kenia a su vez le seguía con 13.3%, en Gativá con 11.7%, y esto se debió a que, digamos, al primer lugar, un tema, digamos, de desobediencia un poco y mal uso, por ejemplo, de no acatar las normas de aislamiento preventivo y el uso adecuado del tapabocas. La gente en sus primeros momentos no quiso salir, no quiso quedarse en casa, quería salir, porque el argumento era que tenían que ir a buscar trabajo, que tenían que buscar su mercado informal. Esto les ocasionaba salir de sus casas, no acatar las medidas y asistir a sitios concurridos, inclusive en los medios de transporte como Transmilenio, donde hubo mucho nivel de contagio. Entonces, esto se explica la contaminación, digamos, la contaminación que hubo en Bogotá, digamos, la pandemia que se hubiera desarrollado en estos sitios, se dio principalmente, 1, al número de habitantes, y 2, al no acatamiento de las medidas impuestas por el gobierno nacional y local. De estos importantes datos, es relevante señalar que el 53.5% de las personas contagiadas fueron mujeres, y la mayor concentración de casos fue entre los 20 y 49 años, con un peso porcentual de 61.2%. Pues siendo Bogotá con el mayor número de habitantes, esto le registra a nivel nacional una participación del 29.5% de casos de contagio. Aunado a nivel socioeconómico, como señalaba anteriormente, de las localidades que lo componen, las personas manifestaban, son personas pues en su mayoría pobres, desfavorecidas, tienen menores posibilidades de aliarse, es decir, son segmentos más vulnerables con una mayor exposición. Aquí vemos cómo Bogotá registra pues, el mayor número de contagios, y esto explicado pues, por los factores que señalé anteriormente. ¿Cuáles fueron las acciones del gobierno nacional y distrital adoptadas por la pandemia COVID-2019? Hay unos referentes importantes, que es la política pública internacional y nacional, dadas las directrices trazadas por pues, la Organización Mundial de la Salud, en temas de cuidado, autocuidado, en temas de, digamos, de la vacuna. Cuando llegaron las vacunas, recordemos que hay un proceso complejo al comienzo, porque el tema de los laboratorios no fue un tema fácil adoptado, fue un tema que se desarrolló pues para la espera de la prueba de las
vacunas que realmente fueran desarrolladas y distribuidas a los países, tanto pobres como ricos. Nosotros no fuimos la primera opción. Eso pues retrasó un poco, digamos, el tema de la vuelta a la vida normal. Seguíamos en confinamiento, seguíamos con mediciones restrictivas, el tema del pico y cédula, por ejemplo, para el caso de Bogotá, temas de cierre de sitios concurridos. Entonces, este tema fue, digamos, un poco lento en Colombia y pues lentamente tuvimos que adoptar las políticas públicas dadas a nivel internacional. Otro tema tenía que ver con los problemas generados por el COVID. La incidencia en la salud de Bogotá, pues fue un tema que nosotros no estábamos preparados, no teníamos las suficientes UCI dispuestas, no teníamos la suficiente infraestructura para atender casos de riesgo, así que tuvimos que adoptar desde Bogotá acciones inmediatas, tuvimos que buscar recursos, pero básicamente todo ello basó su situación, su adopción de medidas, en primer lugar, por el aislamiento en casa y el uso del tapabocas, pues que de algún lado nos restringía, pero básicamente fueron las medidas tomadas del uso de casa mientras que se solucionaba el tema de las vacunas. Las políticas públicas del Distrito Capital, pues Bogotá asumió las políticas trazadas por el gobierno, las mencionadas anteriormente. La economía se laceró significativamente, dado que pues estábamos en casa, en el tema del aislamiento, el tema del cierre de lugares, un factor importante del desarrollo de la economía de Bogotá que ver con la parte con el comercio, con los restaurantes, con los hoteles, con la actividad de los centros comerciales. Recordemos que todo esto fue cerrado. Básicamente los únicos establecimientos que se daban, digamos, estaban abiertos y bajo unos horarios eran los que ofrecían productos de la canasta familiar, pero todo lo demás fue estancado. El tema del transporte también fue cerrado, los sitios públicos, el tema de los entretenimiento, así que por razón por la cual pues el empleo se vino restringido, fueron muchas las entidades que fueron cerradas, la actividad comercial al cerrarse pues afectó directamente el empleo y por ello por la situación de las finanzas en Bogotá pues tuvieron un efecto negativo. Pues ¿cuál es el marco normativo a partir de las cuales el gobierno nacional y distrital pues podía desarrollar las acciones previstas? En primer lugar está el artículo 215 de la Constitución Política de Colombia, que señala pues cuáles son las competencias que le da el gobierno nacional, y es que señala que cuando sobrevengan acciones que perturben o amenacen en forma grave el orden económico y social, o que constituyan grave calamidad pública, el presidente podrá declarar el estado de emergencia para periodos hasta de 30 días, y eso fue lo primero que se desarrolló en los primeros meses del mes de 2020, perdón, los primeros meses del año 2020, cuando fue declarada la emergencia sanitaria a nivel mundial. El otro tiene que ver en la Constitución Política con el título 2, con los artículos 48 y 49, que en materia de salud y seguridad social, la seguridad es señalada como un servicio público de carácter obligatorio que se presentará bajo la dirección y coordinación del Estado. Es decir, el Estado tiene la obligatoriedad de prestar, vigilar la salud y la seguridad social a los colombianos, para el caso de nuestro país. El 10 de marzo, en el marco de esta normatividad, el Ministerio de Salud y Protección Social adoptó las primeras medidas sanitarias mediante la resolución 0380 del 2020, que regula el aislamiento de cuarentena de las personas que llegaran provenientes de países como China, Francia, Italia, España. El 12 de marzo, a su vez, a través de la resolución 385, declaró el estado de emergencia sanitaria en todo el territorio nacional hasta el 30 de mayo, fecha que fue prorrogada por cuatro resoluciones más. El 17 de marzo, mediante decreto 417, fue declarado el estado de emergencia económica y social, ecológica en todo el territorio nacional. Las autoridades económicas y nacionales de la ciudad de Bogotá, desde mediados del año 2020, adoptaron medidas para apoyar la actividad económica. Dada la situación de receso económico que se desarrolló en el país por cuenta de la pandemia, pues Bogotá salió avante con algunos lineamientos, algunas medidas, como fueron subsidios a las nóminas de las pequeñas y medianas empresas, subsidio al desempleo a los pobres y procesos de apertura productiva experimentales a nivel sectorial,
que permitieron pues el lento, la iniciación de actividades en la economía. Estas medidas permitieron una recuperación gradual en diferentes indicadores. También es necesario señalar que hubo espacios, escenarios donde se intentaba recuperar la recuperación gradual, pero pues las medidas de aislamiento, otra vez con los picos que se desarrollaban, con los picos de contagio y con el tema de los reportes de fallecimientos, pues eso retrasaba un poquito, nos hacía volver al estado de aislamiento y por supuesto el cierre de los establecimientos comerciales que pretendían iniciar actividades. La política fiscal a nivel del gobierno nacional y central han realizado esfuerzos por promover la reactivación económica, apoyados pues por una política monetaria, el Banco de la República. Se espera pues que ya una vez nosotros hoy ya en noviembre, segundo semestre del 2021, se espera con las vacunas, Operación Rebaño, que han incrementado el nivel de vacuna y con la concientización que han dado los medios de comunicación y las diversas publicidades a través de la Secretaría del Ministerio y Secretaría de Salud, desarrollan los colombianos, pues la gente las personas vacunando y eso ha permitido el ingreso a la actividad, primero que todo la comercial, como señalaba antes, y muy lentamente en el tema de los colegios, tanto públicos como privados, y el retorno a las actividades laborales. Ese es un decreto que ha sacado Presidencia para que las entidades públicas retornen a su vida laboral. Recordemos también que durante todo el año 2020 se desarrolló el trabajo en casa y pues con algunas puntuales medidas que pues de algunas personas eran muy pocas las personas que asistían, pero en este año sí particularmente desde mitad del año se han adoptado medidas para el regreso a la normalidad de las actividades académicas en el sector público. Esto pues ha permitido también el desarrollo de actividades como el transporte, como el comercio, como el tema de los hoteles, como el tema del transporte. Ya le mandé el enlace. Señor. Bueno, ¿cuáles fueron las medidas adoptadas en Bogotá? Pues los decretos legislativos y demás medidas adoptadas por la atención del Distrito Capital en cumplimiento de la emergencia sanitaria. El gobierno y particularmente Bogotá no fueron ajenos a las medidas adoptadas a nivel internacional y en Bogotá, pues dada la emergencia sanitaria, pues se dictaron muchas lineamientos, muchas medidas, mucha normativa que tenían que ver con, primero que todo, salvaguardar la vida y la salud de los ciudadanos capitalinos, pues que siendo la población más afectada, dada su densidad demográfica, pues teníamos que autocuidarnos porque la amenaza era no tener un 70%, un 80% de capacidad de la SUSI, de ocupación en la SUSI. Entonces, por ello fueron muy perseveraron mucho en la publicación de las autocuidado, del lavado constante de manos, del uso del tapabocas, de no asistir a los lugares públicos. Hay unas normas que establecían que en aforo no a sitios concurridos con más de 50 personas. Así que en esa medida fueron bastante cuidadosos, bastante rigurosos con el establecimiento de las medidas que dieran por prevenir el contagio masivo de los capitalinos. Nancita a la 1:40, a ver si le dejamos espacio a... Ok, perfecto, a profe. los otros dos compañeros. Listo, profesor. Y a las preguntas, a las posibles preguntas que nos hagan. Perfecto. Entonces, cedo mi turno al compañero que me siga, profesor. Creo que sigue el profesor Crispiniano. Roberto. Ok. Buenas tardes para todos. Enseguida les voy a hacer la presentación de manera breve acerca de un poco para darle continuidad y complementar
lo que nos ha venido presentando el profesor Silva y la compañera Elvia. Entonces, hacer un breve recuento de lo que ha sido la evolución, sobre todo, del Sistema General de Participaciones, los avances en este sistema y algunos retos o desafíos acerca del mismo. Entonces, aquí en este caso lo que vemos es una línea del tiempo en la que pues, vemos el nacimiento de cómo surge esas transferencias que le hace el gobierno nacional, que son principalmente esas participaciones que inicialmente eran el situado fiscal y las participaciones que se le hacían las transferencias al municipio. Entonces, básicamente esas transferencias siempre han sido dirigidas hacia los sectores de educación, salud, agua potable y saneamiento básico. Entonces, lo que vemos acá es el marco normativo desde el inicio hasta el momento, los diferentes cambios que se ha presentado durante el desarrollo de las transferencias que el gobierno nacional le ha realizado tanto a departamentos como a municipios. Y en ese sentido, entonces, lo que vemos es cómo en algún momento se han presentado como esos puntos en los que se ha presentado los cambios más importantes desde antes de la Constitución y posteriormente, y luego ya hacia el año 2001 y de allí en adelante también cómo se había planteado para que fuera algo como un sistema que tuviera una transición. Sin embargo, pues este se ha mantenido a lo largo del tiempo con todos los cambios, ¿sí? Y ya en este momento se encuentra como un promedio de los ingresos corrientes de la nación para que eso no afecte tanto las transferencias que se le hacen a los departamentos y a los municipios. Aquí de manera general se presenta cómo han sido esos principales cambios, la evolución en el tiempo de las participaciones sobre el PIB, de esas participaciones, también sobre los ingresos corrientes de la nación y pues lo que se ve es que a pesar de que han venido creciendo en términos reales, estas participaciones, tanto en términos del PIB como en términos de los ingresos corrientes de la nación y los gastos del gobierno nacional central, han venido disminuyendo, sobre todo después de la implementación de las reglas, de las leyes que había hecho referencia a algunos de los expositores anteriormente, y cómo esto, después de que empezó a operar, empieza a verse esos cambios. Y principalmente el punto que se destaca es a partir del año 99, acerca de cómo se empieza a ver esa tendencia decreciente. Vemos que la mayor parte de los destinos de esas transferencias se va para los sectores de educación y salud y en menor medida para agua potable y saneamiento básico. En este caso también lo que se quiere ver, lo que se refleja aquí es como esa comparación desde la creación del nuevo Sistema General de Participaciones y cómo a lo largo del tiempo ha mantenido unas participaciones relativamente estables sobre esos mismos sectores. Entonces, esa es como que, a pesar de los cambios que ha tenido, no ha sido tan significativo a la hora de realizar esas transferencias para cubrir cada uno de los sectores que son los que reciben esas transferencias que hace el Gobierno Nacional Central. Digamos que de los avances que se presenta en este caso, que evidencia el Sistema General de Participaciones es el aumento en términos de cobertura y a raíz de la implementación de esa serie de reglas, entonces se ve cómo las finanzas intergubernamentales fueron saneadas y en ese sentido lo que se buscaba, pues sea medio de cierta medida, es racionalizar los costos de las instituciones educativas y los hospitales, porque anteriormente digamos que había una serie de dificultades también en cuanto al aumento de los gastos y lo que se buscó con esto fue controlarlo. Y en esta medida lo que se muestra acá es el aumento en términos de cobertura con relación del año 2019 al 93 en cada uno de estos sectores. Entonces es importante sí los aumentos en cobertura, pero ya en términos de calidad, lo que se refleja aquí, lo que se muestra es que no necesariamente esto se ve reflejado y viene a ser uno de esos desafíos, de los retos que quedaría por trabajar, a pesar de mejorar en términos de cobertura, los resultados en términos de, por lo menos en las pruebas de Saber 11, no se ve como un reflejo o un cambio significativo. Y por lo menos en estos resultados, acá en se compara los resultados de Bogotá con los demás departamentos y se refleja que
de alguna forma la evolución en el tiempo de lo que se evalúa en términos de matemáticas tiene unos resultados que son similares o esos cambios no han sido tan significativos a pesar de que ha transcurrido cerca de una década. En este caso acá lo que quiero presentar es como ese comparativo entre los ingresos y los gastos de los departamentos. Entonces, como lo decía anteriormente el profesor Silva, de cómo los ingresos, los diferentes tipos de ingresos, entonces aquí está el consolidado para todos los departamentos del país. Y lo que se trata de ver acá es, o de reflejar, es que en el caso de los ingresos de capital son las que representan esas transferencias que hacen parte del sistema general de participaciones. Entonces, lo que se quiere ver acá o lo que se pretende ver es que en el caso de los departamentos, esta línea de ingresos de capital son la que se asocia al sistema general de participaciones. Digamos que ahí es donde se ve parte de esas transferencias también. Y bueno, ya en cuanto a los gastos que se ven de este lado. Y lo mismo para los municipios. Entonces, acá lo que se muestra también es cómo las transferencias, en este caso, son parecidas a los departamentos que también terminan siendo importantes. Y en el caso de los gastos, pues algo similar. Estos son los resultados de las pruebas ADER 11 y ya para finalizar, entonces lo que queda por hacer son pues mejorar en términos de calidad lo que tiene que ver con el sector de salud, educación, fortalecer el recaudo, hacer un mayor esfuerzo en la parte fiscal y pues lo que se evidenciaba de que las transferencias realizadas del Sistema General de Participaciones han sido más representativas sobre los ingresos de los departamentos que de los municipios y de manera general lo que se refleja es que esa descentralización fiscal ha sido más del gasto que del recaudo y en esa medida pues la nación es la que hace la mayor parte de la recaudación de impuestos o de los impuestos más importantes y en ese sentido también quedaría por fortalecer un poco más las finanzas locales, las finanzas territoriales. Esa era la presentación. Muchas gracias. Sí, parece que el profesor se retiró. No sé si hay posibilidad o hay espacio para alguna pregunta. Sí, había otra presentación, pero no se conectó la persona encargada. Era el profesor Crispiniano, pero no lo veo por acá en la sala. Entonces, si hay preguntas de los participantes, con mucho gusto. Roberto, ¿sí me escucha? Señor, aquí lo estamos escuchando, profe. Entonces, estamos esperando a ver si sale alguna pregunta de los participantes. Ya estoy ahí, ¿me están escuchando? Sí, señor. Sí, pero ya le quedarían 5 minutos, Crispy, porque muestra lo fundamental, entonces, porque ya se Sí. nos acabó el tiempo. Sí, profe. 5 minutos y puede sintetizar su participación, profesor Bueno, Crispiniano. sí, ¿puedo hablar? Sí, sí, hable. Bueno, pues mi referencia era fundamentalmente a la gestión en Bogotá en momentos de la... ¿Me escuchan? ¿Me están escuchando bien? Sí. Sí, señor. Digo que mi ponencia giraba en torno o gira en torno a la gestión en Bogotá en los momentos de la actual crisis.
Sí, señor. Una gestión que tiene... le quedarían 5 minutos, Cristo, Sí, sí. lo fundamental, entonces. Una gestión que tiene que ser necesariamente... 5 minutos y puede sintetizar su participación. Sí, sí. ¿Puedo hablar? Sí, hable. Bueno, mi referencia fundamentalmente a la gestión que están en el municipio. ¿Me están escuchando bien? Sí. Mi ponencia giraba en torno a la gestión de la parte una gestión que tiene. ¿Ya me escucharon? No, pero había retroalimentación. Entonces, les decía, ¿me escuchan? Sí se escucha bien. Bueno, giraba en torno a dos situaciones que tienen que ver con el proceso de gestión pública, que es algo que está bastante determinado y sobre todo en estos momentos de crisis. Y tiene que ver esencialmente con las características que tiene el mismo concepto de gestión, tal cual está planteado en la ponencia. El primero de los elementos tiene que ver con el manejo de los asuntos o de los objetos públicos reales, prácticos o virtuales, procesos de gestión que tiene que ver con todo el significado que tiene. Y la segunda tiene que ver con fundamentalmente con la aplicación de todos los sistemas públicos de gestión, en este caso, como lo decía en su proceso inaugural el profesor Luis F. Aguilar, que tiene que ver fundamentalmente con todos los sistemas sociales de formación. Ahí gira el concepto de gestión. Un concepto de gestión que apunta a subsanar un problema fundamentalmente, como lo dice Nor, un problema fundamentalmente teórico. Y es que Bogotá, como todas las grandes ciudades del mundo, en la actual crisis requieren ser gestionadas en procesos absolutamente participativos. Aún poblaciones que se creían con un altísimo nivel de participación, como son las ciudades europeas, como son las ciudades centroeuropeas, tienen unos problemas de participación y coparticipación bastante complejo, bastante difícil. Entonces, estos procesos de coparticipación, estos procesos no pareciese que se estuvieran muy claramente definidos, pareciese que la pandemia trastocó radicalmente toda esa evidencia política que se tenía en todos los escenarios. Bogotá ya había hecho unos adelantos ostensibles en muchos escenarios sobre la participación política, sobre la participación económica, viendo los análisis que hizo el profesor José Silva sobre lo que el significado me asaltaba, pues, ese significado que tiene el recaudo en Bogotá. A mí me parece que es un recaudo, si no alto, sí moderadamente alto. Entonces, todo ese tipo de cosas. Pero, bajo esos elementos, los fundamentos de participación tienen que estar en torno a 7 elementos fundamentales. A la marginalidad, valga decir, a desmarginalizar la población, a un reconocimiento del papel político, cómo gobernar en oposición. Creo que de pronto en estos días se vienen estableciendo esas condiciones, cómo gobernar en unos escenarios de oposición, cómo reivindicar unas minorías, pero no necesariamente unas minorías de carácter étnico, sino unas minorías que sobre todo en Bogotá tienen una característica ancestral, ya diríamos que por siglos, cuando vemos el concepto histórico de Bogotá, por siglos hay una marginalidad impresionante en eso. Cómo operar sobre acciones emergentes, cómo hacer propuestas alternativas referente a eso, cómo establecer acciones sobre la disidencia, sobre todos los aspectos disidentes, sobre la no integración de la población, y fundamentalmente el punto 7, que tiene que ver con un referente clave que fue esa explosión política juvenil de este año, y que me parece que es donde realmente no se está haciendo un trabajo, podría decirse, riguroso,
en tanto que al único que se ha acudido es a la represión de esas expresiones, sin ningún otro elemento. Yo creo que dejo sobre eso el papel planteado sobre esas 7 propuestas y en aras de la participación de las personas, de quienes estén escuchando este panel, puedan intervenir. ¿Sí? No, Crispy. ¿Aló? Aló, profesor. Bueno, entonces muchas gracias a todos, pues ¿Quieres? lamentamos que los problemas que tuvimos, un agradecimiento a Laura que nos acompañó y muchísimas gracias a todos y a todos los participantes a los que están en Colombia, que tengan una feliz estadía en Colombia. Lo lamentamos por el invierno de esta época, que dicen que va un mes o 2 meses más, entonces pues no es tan agradable la ciudad así lloviendo tanto. Muchísimas gracias a todas y todos entonces y nos veremos en el próximo CLA del año siguiente. Ojalá ya sea presencial y mejores condiciones. Muchísimas gracias. Claro. Bueno, buena tarde para todos. Para ustedes y muy agradecido con ustedes, compañeros, colegas Buenas tardes. y Hasta amigos. luego. Bueno, muy agradable de haber participado con ustedes. Muchas gracias.